En una cena familiar, mi madre se levantó y dijo: «Tienes 25 años, todavía vives en nuestra casa, no tienes carrera, eres un fracaso». Mi hermano se burló: «Es vergonzoso que seas mi hermana». No discutí. Empaqué en silencio y me fui esa noche. 6 meses después, cuando gané 5 millones de pesos, querían el 50%. Simplemente sonreí y respondí: «Soy Meredith Norris, tengo 25 años, estoy atrapada sirviendo café en The Bean Counter en Eugene, Oregon, y todavía vivo en la casa de mis padres». Esa noche, mi madre llamó, con voz fría: «Cena. Llega a casa a las 7». Mi estómago se revolvió. Las cenas familiares nunca eran solo comidas. Eran emboscadas. Conduje hasta su casa de madera, preparándome para las burlas habituales sobre mi trabajo sin futuro y mi título universitario abandonado. Había estado programando hasta altas horas de la noche persiguiendo el sueño de una empresa tecnológica emergente. Pero para ellos, yo no era nada al lado de mi hermano abogado. En la mesa, la tensión se palpaba. Entonces mi madre se levantó, con ojos como puñales, y dijo: «Tienes 25 años, todavía vives en nuestra casa. No tienes carrera. Eres un fracaso». Mi hermano se inclinó hacia adelante, burlándose: «Es vergonzoso que seas mi hermana». Sus palabras quemaron, pero no discutí. Solo asentí, con el corazón latiendo con fuerza, y me fui a mi habitación. Para la medianoche, había empacado mis maletas y me había escabullido por la puerta trasera, dejando atrás su juicio. 6 meses después, mi empresa emergente ganó 5 millones de pesos, y ellos vinieron arrastrándose, exigiendo la mitad. Simplemente sonreí, lista para contraatacar con una verdad para la que no estaban preparados. Lo que sucedió en esa cena y lo que hice después lo cambió todo. ¿Alguna vez tu propia familia te ha llamado fracaso? Comparte tu historia en los comentarios. Presiona ese botón de suscripción para ver cómo convertí sus palabras en mi victoria. No te pierdas lo que viene. Es un viaje salvaje. El olor del estofado de carne de mi madre llenaba la casa mientras me preparaba para la noche. Al entrar en la casa de madera de mis padres en Eugene, Oregon, sentí el peso de los años pasados bajo su techo. Cada paso me arrastraba de vuelta a un pasado del que no podía deshacerme. A los 25 años, todavía estaba aquí durmiendo en la habitación de mi infancia, rodeada de carteles de la escuela secundaria. Dejé la universidad hace 3 años, a la mitad de una licenciatura en finanzas que nunca quise. Los números, la presión, los exámenes interminables, me aplastaban. Me sentaba en las conferencias, con el corazón acelerado, las palmas de las manos sudorosas, sintiendo que me ahogaba. Mi asesor, el profesor Ellis, intentó ayudarme, pero no pude seguir el ritmo. Así que dejé de cambiar libros de texto por un delantal de barista en The Bean Counter. El sueldo apenas alcanzaba para cubrir la gasolina. Pero era un trabajo honesto. Y me gustaba el ritmo de vaporizar leche y charlar con clientes habituales como Karen, que dejaba propina extra por mi arte en el café con leche. Pero mi verdadera pasión era la programación. A altas horas de la noche, cuando la casa estaba en silencio, me encorvaba sobre mi computadora portátil construyendo una aplicación que soñaba que cambiaría todo. Era una herramienta de tecnología financiera, algo para simplificar el presupuesto para personas como yo que nunca encajaron en el molde del éxito. Aprendí Python de manera autodidacta con tutoriales de YouTube, uniendo líneas de código entre turnos. Cada vez que presionaba ejecutar y veía que mi aplicación tomaba forma, me sentía viva, como si estuviera construyendo una escalera para salir de esta vida. Pero mi familia no lo veía. Para ellos, yo era una desertora, una decepción, viviendo a sus expensas. Mientras tanto, mi hermano Zachary brillaba más que nunca. Zachary era su orgullo, el abogado que había triunfado en Portland. A los 30 años, tenía una oficina en la esquina, un auto lujoso y una esposa, Tiffany, que organizaba galas de caridad. En cada reunión familiar, mis padres, mi madre y mi padre, elogiaban su último caso o su nuevo condominio. ¿Por qué no puedes ser más como Zachary?, suspiraba mi madre con la voz afilada por la decepción. Mi padre asentía, agregando: necesitas organizar tu vida, Meredith. Sus palabras dolían, pero me las tragaba, asintiendo como siempre hacía.
Lo había escuchado todo antes, en Navidad, en los cumpleaños, en cada cena tensa donde me sentía como un bicho raro. No sabían sobre la aplicación, las horas que le dedicaba, el sueño al que me aferraba a pesar de sus dudas. Lo mantuve en secreto, temerosa de que se rieran o lo llamaran otra pérdida de tiempo. No siempre fui así. En la escuela secundaria, yo era la que tenía grandes planes. Quería construir algo, no solo seguir el camino de otra persona. Pasaba horas en el laboratorio de computación jugando con HTML básico, soñando con Silicon Valley. Pero la universidad me rompió. La presión por ser perfecta, por igualar las calificaciones de Zachary, por enorgullecer a mi madre y a mi padre. Fue demasiado. Comencé a tener ataques de pánico, escondiéndome en mi dormitorio para evitar las clases. Cuando abandoné los estudios, mi madre lloró, no por tristeza, sino por enojo. «Estás tirando tu vida por la borda», dijo. Mi padre solo sacudió la cabeza como si hubiera reprobado alguna prueba que no sabía que estaba tomando. Volver a casa se suponía que sería temporal. Pero 3 años después todavía estaba aquí, ahorrando cada centavo para un futuro que ellos no podían ver. Esa noche, mientras ponía la mesa, pensé en mi aplicación. Acababa de arreglar un error en el código. Una pequeña victoria que me mantenía en marcha. Imaginé presentarla a inversores, verla en los teléfonos de las personas, demostrando que no era el fracaso que ellos pensaban. Pero sentada allí, con el tintineo de los tenedores y el olor a estofado de carne, sentí que el pavor familiar se arrastraba. Sabía que esta cena no se trataría de ponernos al día. Era otra oportunidad para que me recordaran quién no era yo. Aún así, me aferré a mi sueño, un fuego silencioso en mi pecho. Sin importar lo que dijeran esta noche, no lo dejaría ir. Seguiría programando, seguiría construyendo, seguiría creyendo que podría ser más. La mesa del comedor estaba puesta con su mejor vajilla, pero el aire en la casa estaba denso por la tensión. Me senté frente a mis padres, mi hermano y su esposa, picoteando el estofado, sin apetito. Cada tintineo de los cubiertos se sentía como una cuenta regresiva para algo feo. Apenas había dicho una palabra cuando mi madre se levantó, su silla raspando el piso de madera, sus ojos fijos en mí, fríos e inflexibles. «Meredith Norris. Tienes 25 años, todavía vives en nuestra casa. No tienes carrera. Eres un fracaso», declaró, con su voz cortando la habitación. Congelé mi tenedor a medio camino de mi boca, las palabras golpeando como una bofetada. Había escuchado su decepción antes, pero esto era diferente. Público, crudo, con la intención de herir. Zachary se reclinó, con los labios curvados en una sonrisa engreída. «Ella tiene razón, lo sabes», dijo, mirando a su esposa. Tiffany asintió, con sus uñas perfectamente cuidadas golpeando su copa de vino. «Publicamos al respecto en Facebook», dijo, con un tono que goteaba burla. «Una foto tuya en esa cafetería, con delantal y todo. La titulamos, Así es como se ve el fracaso. Ya tiene un montón de me gusta». Mi corazón se hundió. Me imaginé la foto, yo limpiando una mesa en The Bean Counter, sin saber que la habían tomado durante una visita la semana pasada. La humillación ardía al saber que sus amigos, nuestros vecinos, se reían de mí en Internet. Abrí la boca para protestar, pero Zachary me interrumpió. «¿Qué vas a decir? ¿Qué te estás encontrando a ti misma?», se burló. «Dame un respiro». Mi padre se aclaró la garganta, con voz áspera. «Meredith, es hora de que consigas un trabajo real», dijo, cruzando los brazos. «Algo respetable como tu hermano. O puedes buscar otro lugar para vivir». Su ultimátum cayó como un ladrillo. Traté de explicar con voz temblorosa, «Estoy trabajando en algo, papá. He estado construyendo una aplicación». «¿Es?» Tiffany se rió, cortándome. «¿Una aplicación? Oh, por favor, Meredith. No eres ningún genio de la tecnología. Apégate a servir café». Sus palabras dolieron, pero lo que más dolió fue el silencio de mi madre, su asentimiento de acuerdo. Miré alrededor de la mesa, buscando una pizca de apoyo, pero no encontré nada. Eran un frente unido, destrozándome juntos.
Apreté los puños debajo de la mesa, clavando las uñas en las palmas de mis manos. Quería gritar, decirles sobre las noches que pasé programando la aplicación que estaba tan cerca de ser algo real. Pero sus caras engreídas me detuvieron. No lo entenderían, nunca lo habían hecho. Pensé en la publicación de Facebook, cómo se extendería por nuestro pequeño pueblo, cómo la gente en el café podría susurrar a mis espaldas. La vergüenza era sofocante, pero también lo era la ira. Ya no era solo su saco de boxeo. Entonces Zachary se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando con desprecio. Es vergonzoso que seas mi hermana, dijo, con voz baja y venenosa, una sonrisa torciendo su rostro. La habitación pareció encogerse, sus rostros desdibujándose mientras sus palabras resonaban en mi cabeza. Estaba sola, acorralada, mis sueños reducidos a un chiste. Después de la cena, encontré mi computadora portátil abierta en la encimera de la cocina. La había dejado en mi habitación, protegida con contraseña, antes de sentarme a esa comida miserable. Mi pulso se aceleró cuando toqué el panel táctil, despertando la pantalla en mi aplicación de mensajería, abierta en un hilo con Brooke Lane, mi mejor amiga desde la escuela secundaria. Habíamos estado enviando mensajes de texto sobre mis ideas para la interfaz de usuario de la aplicación de tecnología financiera, una propuesta que estaba redactando para un concurso local de empresas emergentes. El chat estaba desplazado hacia arriba hasta los mensajes de la semana pasada, unos que no había abierto en días. Alguien había estado escarbando en mis conversaciones privadas. Hice clic a través de mis archivos, con el estómago revuelto. Mi carpeta de programación etiquetada como Proyecto Libertad era un desastre. 2 secuencias de comandos clave, meses de trabajo en el algoritmo de presupuesto de la aplicación, habían desaparecido, habían sido eliminadas. Mis copias de seguridad estaban en una unidad USB segura en mi bolso, pero la pérdida me golpeó duro. Esos archivos eran mis victorias nocturnas, la prueba de que podía construir algo real. Escuché pasos y me volví para ver a Zachary y Tiffany paseando hacia la cocina, con tazas de café en la mano. Los labios de Tiffany se torcieron en una sonrisa condescendiente. «Oh, Meredith, todavía jugando con tus jueguitos de computadora», dijo, con voz melosa y condescendiente. «¿Esa cosa de la aplicación en la que estás trabajando? Es delirante. No sirves para esas tonterías tecnológicas». Agarré la encimera, con voz tensa. «Revisaron mi computadora portátil», dije, mirando a Zachary. Se encogió de hombros, apoyándose contra el refrigerador. «Teníamos curiosidad», dijo, como si no fuera nada. «La dejas por ahí tirada. ¿Qué esperas?» Mi mente viajó a principios de esa semana, habían pasado por mi habitación supuestamente para charlar mientras yo iba a buscar agua. Deben haber husmeado entonces, eludiendo mi contraseña de alguna manera. Me sentí expuesta, como si hubieran abierto mi diario. «Eliminaron mi código», dije, alzando la voz. Tiffany se echó a reír, sacudiendo el cabello. «Oh, vamos. No es como si fuera algo importante. Estás perdiendo el tiempo con esa ilusión». Irrumpí en la sala de estar donde mi madre y mi padre estaban recogiendo los platos. «¿Sabían ustedes de esto?», exigí, con las manos temblando. Mi madre dejó un plato, con expresión tranquila pero severa. «Meredith, estamos preocupados por ti», dijo. «Estás persiguiendo fantasías en lugar de madurar. Zachary solo intentaba mostrarte lo que es realista». Mi padre asintió, con los brazos cruzados. «Necesitas concentrarte en un trabajo real, no en este pasatiempo», dijo. No podía creerlo. Los estaban defendiendo. Me volví hacia Zachary, que me había seguido con Tiffany a su lado. «No tenías derecho», dije, con la voz quebrada. «Esos archivos eran míos. Mi trabajo. Mi futuro». Tiffany puso los ojos en blanco. «¿Futuro? Meredith, sé seria. Tienes 25 años, sirves café y vives de papá y mamá. Esa aplicación no va a ninguna parte». Sus palabras repitieron sus insultos anteriores, pero esto era peor. Habían violado mi privacidad, borrado mi progreso y lo habían llamado ayuda. Miré a mi madre, esperando una pizca de apoyo, pero solo suspiró.
Queremos lo mejor para ti, dijo, como si eso lo justificara todo. Zachary intervino, con tono paternalista. Deberías agradecernos por hacerte reaccionar, dijo. No eres ninguna figura importante de las empresas emergentes. Apégate a lo que eres buena. Sentí que la habitación daba vueltas, sus palabras apilándose como pesas. Había pasado años ocultando mi sueño, protegiéndolo de su juicio, y ahora lo habían destrozado. Pensé en las horas que había dedicado a ese código. Los momentos de orgullo cuando una función funcionaba, la esperanza que me daba. No solo borraron archivos. Intentaron borrar mi ambición. Ustedes no deciden de lo que soy capaz, dije, con voz firme a pesar de las lágrimas que quemaban mis ojos. Me enfrenté a todos ellos. Mamá, papá, Zachary, Tiffany, cruzaron un límite. Entraron en mis mensajes privados, en mi trabajo, y lo destruyeron. ¿Por qué? El rostro de mi madre se endureció. Somos tu familia, dijo. Tenemos derecho a saber qué estás haciendo bajo nuestro techo. Mi padre agregó, no estás actuando como un adulto, Meredith. Estamos intentando guiarte. Guiarme. Esto no era orientación. Era control. Me querían pequeña, dependiente. Una sombra del éxito de Zachary. Lo vi claramente ahora. Su preocupación era una correa, no amor. Mi pecho se apretó por la traición. No solo por la invasión, sino por su negativa a verme como algo más que un fracaso. Ya no solo estaba enojada. Había terminado de dejar que me definieran. Para la medianoche, mis maletas estaban empacadas. Me paré en la habitación de mi infancia, el peso de la noche presionándome. Los carteles en las paredes, la cama que crujía, el escritorio donde había programado mis sueños, todo se sentía como reliquias de una vida con la que había terminado. Me moví en silencio, metiendo ropa en una bolsa de lona, con las manos firmes a pesar del dolor en mi pecho. Mi computadora portátil, todavía caliente por antes, fue a su estuche junto con la unidad USB que contenía las copias de seguridad de mi aplicación. Esos archivos eran mi salvavidas, lo único que no me habían quitado. No solo estaba dejando una casa. Me estaba liberando de años de control de una familia que me veía como menos de lo que era. Agarré mi teléfono y le envié un mensaje de texto a Brooke Lane, mi mejor amiga desde la secundaria, quien siempre había creído en mí. ¿Puedes venir a buscarme ahora? Escribí con los dedos temblorosos. Su respuesta fue instantánea, en camino. Aguanta. Brooke tenía su propio lugar en Eugene, un pequeño apartamento que había convertido en un refugio para su trabajo de diseño gráfico. Me había ofrecido un lugar en su sofá antes, pero siempre había dudado pensando que podía soportar el juicio de mi familia. Ya no. Su traición, husmear en mis mensajes, borrar mi código, había roto algo dentro de mí. No me quedaría otra noche bajo su techo. Cerré mi bolso y bajé las escaleras con cuidado de no despertar a nadie. La casa estaba oscura, la cocina todavía olía levemente a estofado de carne. Me detuve, considerando si simplemente salir caminando. Pero algo en mí necesitaba un cierre, una última palabra para marcar el final de este capítulo. Encontré a mi madre y a mi padre en la sala de estar sentados en el sofá, el televisor parpadeando con algún programa nocturno. Zachary y Tiffany estaban en la cocina, con voces bajas, probablemente regodeándose por su intervención. Me aclaré la garganta. Mi bolso colgaba de mi hombro. Me voy, dije, con voz tranquila pero firme. Mi madre levantó la vista, frunciendo el ceño. ¿De qué estás hablando, Meredith? Preguntó como si estuviera bromeando. Mi padre se puso de pie, su rostro endureciéndose. No vas a ir a ninguna parte, dijo. No puedes simplemente salir en medio de la noche. Sostuve su mirada de manera inflexible. He terminado de vivir bajo sus reglas, dije, las palabras derramándose con una fuerza que no sabía que tenía. No me respetan a mí, ni a mi trabajo, ni a mi vida. No soy su proyecto para arreglar. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par, pero no habló. Zachary entró en la habitación. Tiffany venía detrás con los brazos cruzados.
Estás siendo dramática, dijo Zachary, poniendo los ojos en blanco. ¿A dónde vas a ir siquiera? No puedes permitirte vivir por tu cuenta. Lo ignoré, girándome hacia mi padre. Lo resolveré, dije. Ya no necesito su dinero. Su rostro enrojeció. Si cruzas esa puerta, no esperes que sigamos pagando tus cuentas, advirtió con voz baja y amenazante. Se te cortará todo, Meredith. Se acabó el viaje gratis. Casi me río. Un viaje gratis. Había estado sobreviviendo con propinas, ahorrando cada centavo para mi aplicación mientras me trataban como una carga. Bien, dije, con voz firme. Córtalo. No quiero su ayuda si viene con condiciones. Tiffany se burló, murmurando algo sobre que yo era una malagradecida, pero no me importó. Los miré por última vez, mi madre silenciosa y tensa, mi padre mirándome ferozmente como si lo hubiera traicionado. Zachary y Tiffany tan engreídos como siempre. Adiós, dije la palabra final como cerrando un libro. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta principal, con el corazón latiendo con fuerza, pero con pasos seguros. Afuera, el viejo Honda de Brooke estaba encendido en el camino de entrada, los faros cortando la noche de Oregón. Me deslicé en el asiento del pasajero, arrojando mi bolso en la parte de atrás. ¿Estás bien?, preguntó Brooke, con voz suave pero firme. Asentí, aferrándome a la funda de mi computadora portátil. Lo estaré, dije, sintiendo la verdad de ello. Mientras Brooke se alejaba, la casa de madera se desvanecía en el espejo retrovisor, sus ventanas oscuras y poco atractivas. Pensé en mi aplicación, las líneas de código que había guardado, el sueño por el que había luchado a pesar de sus dudas. No solo estaba dejando una casa. Me estaba eligiendo a mí misma. Por primera vez en años, me sentí libre, como si pudiera respirar. Mi futuro era mío, no de ellos, y lo construiría bajo mis términos, sin importar lo que costara. La habitación de invitados de Brooke se convirtió en mi nueva base para programar hasta altas horas de la noche. Su pequeño apartamento en Eugene, Oregón, era estrecho, pero cálido, con muebles desiguales y paredes cubiertas con sus bocetos de diseño gráfico. Monté una mesa plegable para mi computadora portátil, el zumbido de la máquina, mi única compañía, mientras reconstruía lo que mi familia había intentado destruir. La primera semana fue un borrón de instalarme, desempacar mi bolsa de lona, comprar un colchón de aire barato y ajustarme al ritmo de una vida que yo controlaba. Brooke no me pidió alquiler, solo una promesa de dividir los costos de la comida para llevar y mantener el lugar ordenado. Su confianza en mí se sintió como un salvavidas, un recordatorio de que alguien veía mi potencial. Mantuve mi trabajo en The Bean Counter, haciendo turnos dobles para cubrir los gastos. El café era mi ancla. Su bullicio de clientes y el silbido de las máquinas de café expreso me mantenían con los pies en la tierra. Allí conocí a Connor Reed, un barista que también era programador independiente. Tenía 27 años, una intensidad silenciosa y una habilidad para depurar errores que rivalizaba con la mía. Durante una tarde tranquila nos pusimos a hablar de tecnología sobre una pila de tazas sucias. ¿Estás trabajando en una aplicación de tecnología financiera?, preguntó, levantando una ceja cuando mencioné mi proyecto. Eso es audaz. La mayoría de la gente aquí solo sueña con eso. Le mostré una demostración en mi teléfono y sus ojos se iluminaron. Esto podría ser enorme, dijo. ¿Te importa si echo un vistazo al código? Esa conversación desató una asociación. Connor y yo comenzamos a reunirnos después del trabajo, amontonados alrededor de mi computadora portátil en la sala de estar de Brooke. Nuestra aplicación, ahora llamada Budget Blocks, fue diseñada para ayudar a personas como nosotros, jóvenes, sin dinero y abrumados, a administrar el dinero con herramientas simples e intuitivas. Connor aportó ideas para la integración del aprendizaje automático, sugiriendo que agregáramos funciones de presupuesto predictivo basadas en los patrones de gasto de los usuarios. Dividimos el trabajo. Yo me enfoqué en los algoritmos centrales mientras él refinaba el sistema de fondo y la interfaz de usuario. La mayoría de las noches programábamos hasta el amanecer, impulsados por bebidas energéticas y la pizza sobrante de Brooke. Su aliento nos mantenía en marcha.
Se asomaba, ofrecía comentarios sobre el diseño de la aplicación y nos llamaba nerds con una sonrisa. Para que Budgetblocks fuera viable, sabía que necesitaba algo más que habilidades de programación. Me inscribí en un curso de administración financiera en línea, exprimiendo lecciones en mis descansos en el café. La ironía no se me escapó, estudiar finanzas después de abandonar la carrera de finanzas. Pero esta vez era bajo mis términos. Aprendí sobre el flujo de efectivo, las inversiones y los marcos presupuestarios, aplicándolos a las funciones de nuestra aplicación. Connor también me empujó a mejorar mi programación, recomendando bibliotecas avanzadas de Python y formas más limpias de estructurar mis secuencias de comandos. Lentamente, sentí que mi confianza crecía. Ya no era solo una desertora. Era una desarrolladora con una visión que construía algo que podría cambiar vidas. A los 3 meses, teníamos un prototipo funcional. Connor lo presentó en una reunión tecnológica local, y yo presenté junto a él. Mis nervios estaban de punta, pero mi voz era firme. La retroalimentación fue eléctrica, a los emprendedores y desarrolladores les encantó la simplicidad de la aplicación y los conocimientos impulsados por inteligencia artificial. Un asistente, un cazatalentos de Cascade Tech, una aceleradora de empresas emergentes con sede en Portland, pidió una demostración privada. Pasamos semanas puliendo Budgetblocks, arreglando errores y practicando nuestra presentación. Cuando conocimos al equipo de Cascade Tech, expuse nuestra visión de una aplicación que empoderaba a cualquier persona para tomar el control de sus finanzas, sin importar sus antecedentes. Connor me respaldó, explicándoles las especificaciones técnicas. Quedaron impresionados, pero yo no estaba preparada para lo que vino después. 2 semanas después, un correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada. Cascade Tech nos ofreció un contrato, 5 millones de pesos para licenciar Budgetblocks para su plataforma con potencial para más si escalaba. Me quedé mirando el número, con el corazón acelerado. Esto no era solo dinero. Era validación, la prueba de que mi sueño no era delirante. Connor y yo nos encontramos en el café para revisar el contrato, con las manos temblando mientras leíamos los términos. Dividiríamos el dinero en partes iguales, pero más que eso, habíamos construido algo real juntos. Esa noche, en la habitación de invitados de Brooke, firmé el contrato digitalmente, mi firma, una silenciosa declaración de victoria. Cuando sonó el correo electrónico de confirmación, me recliné, con una sonrisa rompiendo en mi rostro. Lo había hecho en contra de todas las probabilidades, había convertido mi código en un futuro. 6 meses después, mi teléfono se iluminó con el mensaje de texto desesperado de Zachary. Nuestra aplicación había llegado a los titulares en el periódico local después de que Cascade Tech anunciara su acuerdo de licencia de 5 millones de pesos. El artículo me llamaba Meredith Norris, una estrella en ascenso en la tecnología financiera, y yo había guardado un recorte, la prueba de una victoria que me había ganado por mi cuenta. Pero el mensaje de Zachary hizo añicos la calma. Tenemos que hablar del dinero. La familia merece una parte. Me quedé mirando la pantalla, con el estómago revuelto. No me habían contactado desde que me fui, y ahora querían una parte de mi éxito. Abrí mi computadora portátil y vi una llamada perdida de Tiffany Norris, la esposa de Zachary. Su correo de voz era meloso, goteando con falsa calidez. Meredith, estamos muy orgullosos de ti, dijo, haciendo una pausa para causar efecto. Pero seamos justos, te apoyamos durante años. Alquiler, comida, todo. Nos debes al menos la mitad. La mitad. Casi me río. Nunca habían creído en mi aplicación, nunca habían pagado un centavo por mis cursos de programación o bebidas energéticas nocturnas. Había construido Budgetblocks de la nada sobreviviendo con las propinas de The Counter. Su reclamo era absurdo, pero no sorprendente. Esta era la misma familia que se había burlado de mí, había borrado mi código y me había dicho que nunca llegaría a ser nada. Curiosa, revisé Facebook, algo que había evitado desde su humillante publicación sobre mí. Efectivamente, Tiffany había estado ocupada. Una nueva publicación en su perfil decía, algunas personas olvidan quién las llevó a donde están. La familia sacrifica todo, y ahora Meredith se cree demasiado buena para nosotros. Los comentarios de sus amigos se amontonaban, llamándome malagradecida, egoísta, una vendida. Me hirvió la sangre.
Estaban tejiendo una mentira, pintándose como víctimas para justificar su codicia. Reconocí la táctica: torcer la verdad, reunir apoyo, presionarme para ceder. Pero yo no era la misma persona que se había sentado en silencio en su mesa de cena. Llamé a Zachary de vuelta. Con voz firme. No van a recibir nada, dije antes de que pudiera hablar. Tartamudeó, lanzándose a un discurso ensayado sobre cómo mi madre y mi padre habían invertido en mí al dejarme vivir en casa. Eras una aprovechada, dijo con tono afilado. Te mantuvimos. Ese dinero es en parte nuestro. Lo interrumpí. ¿Me mantuvieron? Me ridiculizaron. Destrozaron mi trabajo. Le dijeron a todos que yo era un fracaso. Construí esto por mi cuenta. Tiffany saltó con su voz aguda a través del altavoz. No seas tan egoísta, Meredith. Somos familia. Merecemos nuestra parte. Agarré mi teléfono. Su sentido de derecho alimentando mi determinación. Pensé en los años que había pasado bajo su techo, encogiéndome bajo su juicio. Cada centavo que había ganado, cada línea de código que había escrito, cada noche sin dormir, ellos no formaron parte de eso. No van a obtener ni un centavo de lo que construí, dije, con voz fría y final. No tienen derecho a reclamar mi trabajo ahora que vale algo. Zachary intentó interrumpir, pero seguía adelante. Y esas mentiras que están difundiendo en línea. Son patéticas. He terminado con sus juegos. Colgué, con el corazón latiendo con fuerza, pero mi mente clara. Sus palabras ya no podían tocarme. Había luchado demasiado, construido demasiado para dejar que me arrastraran de vuelta. Sentada en el apartamento de Brooke, rodeada de mi computadora portátil y mis notas, sentí una oleada de fuerza. No solo estaba protegiendo mi dinero. Estaba protegiendo mi independencia, mi derecho a definir mi propia historia. Bloqueé sus números, los eliminé de mis amigos en línea y comencé a redactar un correo electrónico para un abogado sobre cómo salvaguardar mis bienes. No se trataba solo de decir no. Se trataba de cerrar la puerta a una familia que nunca me había valorado. Estaba lista para cortarlos para siempre para avanzar sin su sombra. En mi nueva oficina, con vista al horizonte de Eugene, leí el último mensaje de Zachary. Su mensaje de texto era una súplica de último recurso enviada desde un número nuevo. Meredith, hablemos. La familia permanece unida. No dudé. Bloqueé el número, luego abrí mi computadora portátil y dejé de seguir a todos los miembros de la familia Norris en las redes sociales. Zachary, Tiffany, mamá, papá. Mi dedo se demoró sobre la pantalla, pero no sentí arrepentimiento. Cortarlos no se trataba solo de silencio. Se trataba de recuperar mi paz. Sus voces, sus juicios no tenían cabida en la vida que había construido. Me había mudado del apartamento de Brooke a un pequeño lugar de alquiler cerca del centro, pagado con mi parte del acuerdo de Budget Blocks. Mis días los pasaba en un elegante espacio de oficina alquilado por Cascades, donde trabajaba junto a Connor Reed refinando las funciones de nuestra aplicación. Brooke a menudo pasaba por allí con sus bocetos de diseño, agregando estilo a nuestra interfaz de usuario. Su apoyo se sentía como una familia elegida, estable y real, a diferencia de la que había dejado atrás. Ya no era la barista que sobrevivía a duras penas. Era una desarrolladora, socia de una próspera empresa emergente. Mi confianza estaba arraigada en habilidades ganadas con esfuerzo. The Bean Counter era un recuerdo ahora reemplazado por reuniones con inversores y sesiones de programación nocturnas con Connor sobre comida para llevar. La noticia del comportamiento de mi familia se había extendido por la unida comunidad de Eugene. El bufete de abogados de Zachary perdió a un cliente importante después de que los susurros de su codicia llegaron a su sala de juntas. Un colega había visto sus publicaciones en Facebook tergiversando mi éxito como una historia de víctimas familiares y resultó contraproducente. Los clientes no confiaban en un abogado que ventilaba los trapos sucios en línea. Tiffany, una vez un pilar en la alta sociedad local, se encontró desairada. Sus invitaciones habituales a galas y eventos benéficos se agotaron, y sus amigos se distanciaron de sus mezquinos rumores. Mi madre y mi padre enfrentaron sus propias consecuencias.
Los vecinos en su tranquilo suburbio de Eugene chismeaban sobre cómo me habían ahuyentado, su desaprobación evidente en miradas de soslayo y conversaciones en voz baja. La reputación de la familia Norris, una vez pulida, ahora estaba empañada por sus propias acciones. Me senté en mi escritorio, con las luces de la ciudad parpadeando abajo, y pensé en el viaje que me trajo aquí. La independencia no se trataba solo de dinero o una nueva dirección. Se trataba de establecer límites, de elegir a quién dejaba entrar en mi mundo. Había aprendido a confiar en mis instintos, a valorar mi trabajo, a vivir para mí misma en lugar de para las expectativas de los demás. Esa lección se ganó con esfuerzo, forjada en años de duda y rechazo. Pero valió la pena. Cada línea de código, cada noche de insomnio, había construido no solo una aplicación, sino una vida de la que estaba orgullosa. Quería que los demás supieran que era posible liberarse, mantenerse firme, encontrar la libertad en ser fiel a quien eres. El mensaje de Zachary había llegado con un correo electrónico de mi madre reenviado por un conocido en común, ya que la había bloqueado. Era una nota larga y llena de culpa rogándome que reconsiderara para sanar a la familia. Lo leí una vez, luego lo borré. Llamé a Brooke y a Connor a la oficina necesitando su claridad. Lo están intentando de nuevo, dije, mostrándoles el mensaje de texto. Brooke sacudió la cabeza. No lo entienden, ¿verdad? Connor se reclinó, con voz tranquila. No les debes nada, Meredith. Asentí, sus palabras me mantenían con los pies en la tierra. Escribí una última respuesta a Zachary, con los dedos firmes. Esta es mi vida, no la de ustedes. Lo envié, luego bloqueé el nuevo número, cerrando la puerta para siempre. Mientras miraba el horizonte de Eugene, una sonrisa se dibujó en mi rostro.